tardes, Bahía Blanca, ¿cómo están? Empezamos, acá les habla Mariano. Paola no pudo estar hoy porque está en una misión secreta de trabajo que ya nos vendrá a decir, pero sí estamos muy bien acompañados con una docente del Departamento de Economía, una becaria del CONICET, del IES, del Instituto de Investigaciones de Economía y Sociales, ya me olvido del propio instituto, que le mandamos un saludo, que están escuchando, están del otro lado. Es Lucía Díaz. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y bueno, también una colega de... hemos trabajado juntos en alguna cátedra. En alguna que otra de Sociología Urbana, que también le mandamos un saludo a todos. Y tenemos para hablar un montón de temas porque Lucía es economista. Así que en este programa nos encanta hablar mucho de economía y de la actualidad, pero también hubo una noticia la semana pasada que decíamos de un candidato presidencial que proponía privatizar el CONICET y demás. Y entonces eso nos tocó el orgullo de decir, ¿qué se hace en el CONICET? Porque tal vez él no sabía o no quieren saber qué actividades se hace, qué se investiga. Bueno, se investiga de todo. Él comparaba el CONICET con la NASA, decía que la NASA tenía menos empleados, pero en realidad la NASA se dedica al espacio y a nadie se le ocurriría privatizar eso. Es la insignia de Estados Unidos, de la carrera espacial, que es tan importante y que es pública la NASA. Entonces el CONICET es público y tiene muchísimos ámbitos de investigación, y uno de esos es la economía, y el IES se dedica a estudiar la economía y también en los estudios sociales. Y ahí vos, Lucía, estudiás, y ¿qué haces ahí? Bueno, particularmente, digamos, cada investigador y cada becario por lo general suele estar dentro de un grupo de investigación, agrupado en alguna temática en particular, que por lo general también es interdisciplinario, y eso es lo interesante, ¿sí? No es solamente de economía. En mi caso estamos con unos trabajos acerca de... Lo podemos englobar en este paradigma que se conoce como gobierno abierto, gobierno electrónico, donde lo que investigamos es esa relación entre el gobierno y la ciudadanía. Esto surge a partir del 2009-2011 con un memorándum que hizo por allá en esos años Obama, donde busca esto, ¿no? Bajo 3 pilares, que es la transparencia, digamos, desde el gobierno ser transparente con los datos y datos abiertos, participación, digamos, que la ciudadanía puede involucrarse en la política y en tomar decisiones y en pensar juntos hacia dónde encarar las distintas acciones políticas, y la colaboración, que sería como venir a cerrar esa otra parte, ¿no? Y ahí Obama en Estados Unidos, ¿cómo se comunicaban? ¿En forma digital? Claro, digamos, gobierno abierto es como un paradigma un poco más grande que incluye las cuestiones electrónicas y digitales, que es el concepto de gobierno electrónico. Uno de los mecanismos para hacer gobierno abierto es a través de, digamos, redes sociales, aplicaciones, ¿sí? Es como acercar aún más a la ciudadanía. Y esto obviamente tuvo un gran impulso con la pandemia y con las nuevas aplicaciones, y hoy en día todo pasa por ahí, digamos, o gran parte de las cuestiones de la comunicación pasa por por internet. Y en el caso que estudian ustedes, la Municipalidad de Bahía Blanca. Claro, nosotros lo que tratamos de analizar, en particular de Bahía Blanca, pero digamos como en la escala municipal, local, ¿sí? Y que se suele ver como que es la escala donde más cercanía puede tener una ciudadanía con el gobierno, ¿no? Claro, el gobierno local es el más cercano. El más cercano, y el que puede tener una más relación en cuanto a poder participar en ciertas cuestiones. Y está bueno porque vos, en otra nota, como contabas, que el tema de la democracia significa eso, que no es que la democracia votar cada 2 años, sino que el gobierno consulte también a la gente, que de alguna forma se llegue, porque la democracia no es eso solamente en la Constitución. Y acá el gobierno abierto me hace acordar a un caso, no sé si recordás, del parque Campaña del Desierto, donde proponían modificarle el nombre porque consideraban que Campaña del Desierto hace alusión a una etapa del Estado donde hubo un genocidio de los pueblos originarios, que los corrieron, y que hubo también un avance y en el contexto histórico de fines del siglo XIX. Entonces propusieron una votación. La votación, los resultados que arrojaron fue cambiarle el nombre a Julio Argentino Roca, que de alguna forma
reivindicaba también la campaña del desierto. Y uno no sabe si es que eso es lo que realmente piensa la mayoría de los bahienses, o eso es lo que solamente los que participaron de esa forma, o los que participaron formaban parte del gobierno. Es decir, a mí me pasó cuando estuve en la municipalidad, que muchos de los que participan dentro de la municipalidad trabajan ahí. Uh-huh. Y son gente que es llevada políticamente, que cuando cambian las autoridades cambia. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué reflexión tenés? Bueno, eso fue muy polémico y al final no fue, digamos, fue consultivo, pero quedó en la nada, y eso también terminó desalentando la futura participación, ¿no? Yo como ciudadano, si pasan este tipo de cosas, no tenés incentivos a volver a participar, supongamos en una votación sencilla de cómo se va a denominar un parque, ¿no? Ni que hablar, o sea, menos, a lo que voy es que la conclusión que saco de esto, no sé bien qué fue lo que pasó, cómo se llegó, digamos, pero sí, digamos, veo las consecuencias. Evidentemente, digamos, esto desincentiva, por donde lo mires, a seguir participando. Claro. Digamos, no era por ahí, digamos. Si bien, digamos, está bueno, como iniciativa estuvo bueno, me parece que no fue, digamos, de la mejor manera. Y además fue me acuerdo que fue en plena pandemia también. Sí, bueno, que vino Expert a inaugurarlo, como quedó en la nada, vino Expert en campaña a inaugurar el Parque Julio Argentino Roca, que en realidad se sigue llamando Campaña del Desierto. Entonces, digamos, Bahía Blanca es pionera en el gobierno abierto, y siempre los índices de datos abiertos y transparencia es casi número 1, en los últimos 2 años lo fue a nivel nacional. Pero lo que estoy analizando gracias a esta beca, digamos, a este trabajo de investigación, bueno, si bien, digamos, Bahía Blanca tiene esta disponibilidad de datos y de transparencia y demás, lo que está fallando es la pata de participación, y creo que es fundamental, digamos, porque si los ciudadanos no nos, digamos, hacemos como parte de todo esto, digamos, no tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a seguir abriendo más los datos si la gente no los consulta o no los utiliza? O solamente los utilizan cierto porcentaje de la población muy reducido para una cuestión particular. Sí, a mí me pasa que a veces pasa cuando los gobiernos se repiten, el segundo gobierno generalmente viene con más fuerza y hace lo que quiere, y después no continúan porque no lo votan porque la gente está en contra. Por ejemplo, hay un caso específico, esto también lo estudiamos en la cátedra de Sociología Urbana, la destrucción de la Plaza Pellegrini, Moreno al 800, donde la plaza se destruyó, literalmente está destruida, solamente quedaron los árboles en pie algunos, y que van a ponerle cemento, van a contratar a otra empresa y demás, una concesión se hizo, pero de ahí es el concepto de destrucción creativa, o sea, destruyen para tener más negocios, bien sea a través de la construcción o a través de los food trucks. Viste que dicen también en el Parque Independencia, vamos a renovarlo. ¿Qué va a hacer? Vamos a romperlo todo y vamos a poner muchos food trucks. Pero eso, y eso no me cuesta a mí entender lo de la historia de Bahía Blanca, es decir, ¿está de acuerdo la gente con destruir una plaza para hacerla de nuevo? ¿No se la consultó? No se la consultó. Tampoco, digamos, nuestro sistema democrático hace que digamos, que tengamos representantes, ¿no? Ya sea en el Consejo o en el Congreso, porque si tendríamos que consultar todas las decisiones que claro, tengan, es inviable, ¿no? Pero yo creo que en estas cuestiones que son de espacios públicos, debería ser, sí. Pero bueno, también como ciudadana hacemos un poco de mea culpa y decimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros también para involucrarnos? ¿Qué incentivos tenemos? Claro, si nos movilizamos o no, porque exacto, me acuerdo cuando quisieron hacer lo mismo con la Plaza del Sol, la Plaza Lavalle. Bueno, ahí hubo mucho más movilización. Sí, los vecinos se movieron y no dejaron que se destruya la plaza. Yo creo que lo de la Plaza Pellegrini habría que haber hecho lo mismo, pero bueno. También fue en pandemia. En pandemia se aprovechó mucho. En el Parque Independencia también se empezó a romper todo el cerco perimetral que tiene más de 100 años. Que los vecinos ahí lo disfrutaban y la salida es el asfalto y caminar. Pero bueno, digamos, volviendo a lo que me preguntabas de qué investigamos, bueno, justamente la idea de estos proyectos de investigación es buscar, digamos, fuentes de datos. Nosotros a través de encuestas hemos podido, digamos, saber la opinión de un grupo. Como siempre las encuestas son de una muestra. Claro.
y ahora estamos sacando algunos trabajos interesantes, todo que sirva para futuras medidas de política. O sea, ese es nuestro trabajo, digamos, por así decirlo. Nosotros investigamos, buscamos información, tratamos de analizarlo según, obviamente, lo que nosotros estuvimos aprendiendo en las distintas disciplinas, pero todo, digamos, conduce a que, digamos, tener datos y cosas concretas como para poder, digamos, diseñar estrategias, ¿no? Claro. De política. Eso sería como... Después vamos a tener que trabajar en conjunto con las autoridades Exacto. de turno, que no se sabe quiénes van a ser. Por primera vez está entre 3 candidatos. Uno de los candidatos es profesor del Departamento de Economía, claro, que es Lieberman, ¿sí? Y tal vez sería más fácil o no, o más cercano, porque igualmente hay otra persona del CONICET, que es el intendente de Punta Alta, que es Mariano Uset, y que también se trabaja con ellos, pero depende de quién gane. Esperemos que igualmente todos tienen esa predisposición a trabajar en conjunto, y entre otras cosas para eso sirve lo que se investiga en el IES. Exacto. Y demás. Pero bueno, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Y después volvemos a hablar de economía. Dale. Y de tu trabajo de divulgación también, porque no solamente investigás, sino también divulgás en las escuelas, y es genial. Bueno, escuchamos a El Mató y volvemos pronto. Bueno, estamos escuchando un segundo plan de El Mató, Policía Motorizado, que forma parte del último disco, si se siguen llamando así, que es Super Terror. Viste que ahora los discos en realidad se sube a YouTube. Esta banda, que para mí es la banda que de más vigencia de rock nacional, porque algunos tienen la mejor etapa o la de más éxito, popularidad de antes y siguen tocando, pero ellos siguen y están de proyección internacional. Sí. En toda Latinoamérica les encanta esta banda, en México, en Colombia, Estados Unidos, todo. Y bueno, estuvimos ahí en el recital. Vinieron a Bahía la semana pasada, sí. Estuvo genial, ¿no? Muy bien, sí. Justo para desestructurar un poco la semana intensa que fue después de las PASO, venía bien un poco de música, ¿no? Claro, para descargarse bastante. Y pensar en otra cosa, ¿no? Sí. Que está bueno. Para alegrarse un poco también. Sí, bueno, estuvimos ahí. Bueno, no coincidimos, pero estábamos en el mismo lugar. A veces estás en el mismo lugar, pero no esas cosas pasan. Sí, lleno, agotado ahí el Rossini. Pero bueno, te vamos a preguntar de economía, como economista, donde vos también, lo que decimos de que los investigadores del CONICET, además de investigación, a veces se exige divulgación, llegar al público en común, porque las palabras que se utilizan para las investigaciones son muy técnicas y es difícil bajarlas al público en común, y es necesario para que la gente en común conozca y sepa. Y bueno, en tu caso has estado en escuelas, ¿no? En alguna escuela hablando de economía, y ¿cómo reciben los chicos? Yo creo que saben bastante más de lo que suponemos de economía. Sí, la verdad que contenta por eso, que sepan más de lo que uno creía. Sí, me llamaron de la escuela del Don Bosco, específicamente para hablar sobre convertibilidad, que este año, digamos, es un tema que se habla mucho. Que está de vuelta. Claro, qué posibilidades habría o qué causas y consecuencias en realidad tendría. Y bueno, y fue como tratar de primero acercarles lo que fue la convertibilidad en los 90, porque son personas que no existían en ese entonces, así que tratar de situarlos ahí, ver las consecuencias y la crisis que desató ese plan, y después, bueno, debatir si efectivamente se podría o no hacer algo semejante en la actualidad. O sea, se propone la dolarización. Milei propone dolarizar. Eso ya es un paso más. Él dice que el mejor presidente de la historia fue Menem, o sea que pretende, y también las circunstancias en las que Menem accedió al poder fue una hiperinflación de Alfonsín, similar. Parece como la Argentina cíclica, todo lleva a volver al mismo ciclo, pero el problema de la dolarización es que los países que dolarizaron no son necesariamente potencias, sino que son Ecuador y son otros países que tenían crisis económica y que quedan limitados a la emisión de dólar estadounidense, ¿no? Sí, es, digamos, dolarizar, que es un paso más de la convertibilidad, no es lo mismo, es ser colonia de Estados Unidos.
casi literal, digamos, porque dejamos de tener potestad en nuestra moneda, que es el peso, y poder accionar ante cualquier efecto externo, digamos. Claro, se pierde la soberanía económica. Totalmente. Es Washington el que manda. Exacto. ¿Y la convertibilidad cómo sería? Y la convertibilidad sería, digamos, estabilizar el tipo de cambio, que ahí hay obviamente abanico de números que se manejan. En su momento se decía 7.000 pesos un dólar, ahora ya va cerca de los 10.000. Pero ¿por qué, digamos, varía esos números? Porque en realidad lo que no tenemos es dólares. Claro, cada vez menos dólares y valen cada vez más. Entonces el plan de convertibilidad es justamente convertir un peso por tantos dólares. O al revés, en este caso, ¿no? Tantos pesos por un dólar. A diferencia de lo que ocurría ya por los fines del 89 y los 90, hoy tenemos menos dólares todavía que en ese entonces. Pero bueno, digamos, nada de las otras cuestiones estructurales económicas cambiaron como para decir que eso puede funcionar en el largo plazo, la convertibilidad. Sí, o sea, nosotros ya vivimos una crisis que fue una de las más preocupantes y las más profundas en Argentina. Entonces, ¿qué cambio estructural para que eso no vuelva a suceder? O sea, nada, básicamente. Claro, aparte como decís vos... Digamos, la pregunta sería ¿cómo generamos dólares? ¿Cómo generamos, digamos, este crecimiento económico que no estaría sucediendo, ¿no? En su momento tenía más industrias y tenía las empresas de servicios públicos, ¿no? Que fueron privatizados por Menem para sostener la convertibilidad, porque era un sistema que necesitaba el ingreso de dólares. Pero, digamos, el ingreso de dólares fue por poco tiempo, por pocos años, digamos, como todo. Llega un momento que se agota, necesitas salir a sacar recursos de otro lado. Y si no se cambia ni la matriz productiva, ni haya un plan económico de desarrollo, es muy difícil sostener ese tipo de plan de tipo de cambio, ¿no? A largo plazo, claro. Uh-huh. Bueno, y en el caso actual de la inflación, que es la contracara, o sea, la convertibilidad da lugar a incluso la crisis daba lugar a una deflación. Los productos valían cada vez menos porque la gente no podía comprar nada. Exacto. En el 99, en el 2000. Pero actualmente tenemos una inflación que es la más grande desde el 91, o sea, desde que la convertibilidad, donde tenemos más del 115% anual de inflación. Y ese caso también, ¿cómo se resuelve? Porque tampoco encontramos... El ministro de Economía tampoco te da respuestas a eso. Quizás lo que hizo Milei de decir todas las propuestas al otro día de las elecciones generó, este no sabe nada, pero tiene una propuesta, aunque sea impracticable, como la dolarización, que necesita el Congreso que no lo va a tener y demás. Pero, ¿cómo se sale de la inflación? Pregunta difícil. Pregunta difícil que creo que nadie tiene la respuesta, si no ya lo hubiésemos hecho. Claro. Digamos, es muy difícil pensar que la inflación va a desaparecer de un día para el otro, eso tenemos que saberlo. Se necesitan planes, algunos obviamente los economistas son más pro plan de estabilización, pero como te digo, todos los planes y proyectos que quieran combatir la inflación, por lo general tienen que ser a muy corto plazo y siempre con un plan superior de desarrollo, o sea, un plan que suena como un montón, pero sí, evidentemente nosotros no podemos seguir dependiendo del campo o las exportaciones de productos básicos o primarios. Digamos, necesitamos generar valor agregado para que realmente, digamos, poder competir con el resto del mundo y bueno, y seguir creciendo. Me parece que creo que la conclusión que les quería sacar a los alumnos cuando fui aquella vez es que es muy utópico, ¿no?, pensarlo, pero digamos que todas las fuerzas políticas llegan a un consenso, ¿no?, y decir, bueno, independientemente de quién esté hoy en el gobierno, hay que ir por acá. O sea, hay cuestiones que no negociamos, no sé, ya sea, por ejemplo, lo que está pasando con Vaca Muerta, esto que promete que sea algo muy, digamos, fructífero para la economía. Bueno, ¿qué plan tenemos que tener? O sea, plan de Estado, plan de Argentina. Claro, ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas. Y yo creo que eso haría muy bien a la democracia y a la estabilidad de muchas cuestiones, ¿no? Claro. Y previsibilidad. Sí. Creo que es eso. Después los pormenores de qué plan hago a corto plazo, bueno, dependerá de quién esté en el gobierno. Pero hay cuestiones básicas de desarrollo para el futuro, de décadas, que no se pueden dejar al azar. Claro.
Me parece que es por ahí. Un gran pacto nacional. Una gran algo unión así nacional. Pero bueno, es muy utópico por ahí lo que pienso, pero yo creo que es lo que se necesita. Claro, no, bueno, pues la perspectiva de los extremos no sirve, y además hace que la sociedad, obviamente estas famosas grietas cada vez se acentúe más y se genere también un malestar social que es difícil sobrellevarlo, es muy difícil. Claro, sí, mi teoría es que eso genera la falta de pensar en una unión, generan extremos como el que estamos viendo hoy en día, que la gente que el discurso extremo porque quizás se cansó de que le impongan algo distinto. Es entendible. Por eso creo que estamos en años muy, digamos, reveladores, me parece, lo que viene, ¿no? Sí. Como hacia dónde es la pregunta y cómo, y bueno. Claro. O es un volver a empezar de la Argentina cíclica. Y ahora, bueno, vamos a preguntar, este es un programa de animales, aunque no parezca, también de animales, de ciencia, de todo. Y queremos preguntarte si tenías animal de compañía, perra, o si tuviste. Tuve por muchos años, un par de años, sí, una boxer hermosa. Ah, qué bueno. Se llamaba Maya, que lamentablemente, bueno, la tuvimos que dormir hace un par de meses porque tenía una enfermedad en el cerebro. Sí, yo también en mi caso teníamos un boxer en la familia que también son más proclives, esa raza en especial, cada una tiene sus características, más allá que no decimos que no hay que comprar, sino que adoptar, pero a veces se toca y los boxers tienen una característica que son muy tiernos, muy buenos, muy compañeros, con los seres humanos son los mejores, a pesar de ser un perro grande con una mordida que se cierra como un candado. No, y todos fibrosos son. Claro, tienen una fuerza, te tiran. Pero nunca hay ninguna noticia de que atacaron a los seres humanos porque son muy buenos esos perros. Tienen la cara de bueno, a veces decíamos que tenía cara de humano. Ay, no, sí, la mirada es como que te entiendan. Vos le hablás y te entienden. Con esos ojos grandotes que sobresalen, pobres que también están expuestos. Tienen, entre otras, problemas cuando se peleaban con los gatos y el gato más malo que teníamos la arañaba y le daban los ojos porque lo tienen para afuera los ojos. Y bueno, y también era súper bueno, pero con otros perros son peleadores. Y sí, se pone, más que esta perra no estaba acostumbrada a estar con otros perros. Claro. Sí, era muy cabrona. Así que salía y era una dificultad. Pero sí, fue una recompañía y la historia de que la perra es muy linda, digamos, en realidad yo no era su dueña, o sea, era mi expareja. ¿Te eligió ella a vos? Y no, digamos, cuando digamos, el proyecto en común que teníamos con ese entonces, con esa pareja, la trajo para acá a Bahía, porque no era de Bahía, era de Tres Arroyos, y enseguida pegamos onda, digamos, con la perra, y sí, yo me fui otra dueña más, digamos. ¿Se conocieron de grandes? Sí, no, tenía ya 3, 4 años. Ah, bueno. Sí, y no, fue una compañía, y más en pandemia. A mí yo creo que sin ella la hubiese pasado mucho peor. Claro, pues estaba sola y era nada, por lo menos tenía esa compañía. Claro. Así que sí, amo los perros y sí, la recuerdo muy, muy bien. Sí, súper compañeros hasta el final. Aparte se dan cuenta cuando estás enfermo, necesitas algo y se quedan más tiempo, ¿no? Así que como se quedan al lado tuyo, algo le pasa y te va a ayudar. Bueno, Lucía, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Estuvo buenísimo y ya saben que se pueden contactar con el IES, las escuelas, si quieren. Ahora se viene la Semana de la Ciencia, no sé si van a organizar algo o no, pero más allá de eso, siempre les decimos que se acerquen a los institutos del CONICET, les escriban por redes sociales, por lo que sea. Ahí estamos. Y si quieren ir a alguna escuela para hablar de economía y demás, está el IES disponible y está Lucía también en la universidad y en todos lados. Bueno, vamos a escuchar a Ivonne Guzmán y volvemos con más. Bien, lo que suena es Ivonne Guzmán con Seguir Viviendo Sin Tu Amor y estamos en comunicación telefónica con Pilar Alda del CERSOS, la doctora en biología, ¿no? Sí. Pilar, ¿cómo estás, Pilar? Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, te llamábamos porque queríamos mostrar en el CONICET todo lo que se investiga y en este programa hablamos de animales, se llama Animales de la Calle y vos investigás los caracoles. Ajá, ¿Es así? Sí, así es. Y dentro de los caracoles son esos animales, viste, que están presentes en toda la vida. O sea, vos vas al patio y están los caracoles. En mi caso, yo te cuento, tengo una nena de 4 años que a veces cuando llueve va afuera agarra caracoles y los entra a las macetas y es como que
adopta los caracoles y demás. ¿Los caracoles se dan cuenta de las personas? Es decir, capaz que es una pregunta medio, pero es una pregunta que los chicos, los niños te deben hacer, si reconocen a las demás personas. Y la verdad que los caracoles, como muchos otros organismos, perciben el entorno. Así que sí, se dan cuenta, por eso, y eso nos lo podemos dar cuenta cuando agarramos un caracol de tierra, enseguida va a tender a meterse dentro de la concha, que es esa parte dura. O sea que sí, perciben el medio ambiente que los rodea, y sí, perciben cuando uno los agarra, por ejemplo, y como una actitud de defensa, claro, se meten dentro de la casa que tienen, ¿no? Y se puede llegar a generar confianza también, ¿no?, con el caracol. Sí, quizás después de mucho tiempo puede llegar a perder el miedo, por así decirlo, a que uno lo manipule. Me acuerdo que cuando organizamos en las Semanas de la Ciencia el año pasado, el grupo tuyo, Pilar, organizaba visitas de estudiantes de primaria, sí, y una de las actividades que le proponían eran alimentar a los caracoles con lechuga, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Eso es lo que hacemos acá en el laboratorio, junto con una especie con la que trabajamos, que se llama rumina decolata, que es una especie que no es nativa de acá de Argentina, viene del mar Mediterráneo, pero por varios motivos llegó acá a Argentina y a otros lugares del mundo. ¿Son como las que son un conito para arriba? Exactamente, son como un conito para arriba, sí, y se llaman decolata. Pierden la última parte de la espira, sí, cuando son más grandes pierden esa parte, entonces se las caracteriza porque parece como si le faltase una parte. Y son muy comunes en las huertas de acá de la región. Es más, yo tengo una huerta y suelo verlas. Claro. Bueno, y eso, darles de comer, es una actividad de laboratorio, porque las mantenemos en el laboratorio y comen lechuga, y en gran cantidad. Todas las semanas hay que darles de comer. ¿Y eso es cuando llegaron? Acá Fernando me cuenta que antes, cuando él era chico, no estaban. Exactamente, muy bien, Fernando, sí, tal cual. Cuando éramos más chicos no las veíamos. Hace un par de años, un profesor nuestro que queremos mucho, que ya está jubilado, Néstor Casaniga, empezó a encontrar y nos decía, ay, Romina, acá en los jardines de Bahía Blanca. Y sí, llegó hace un par de años. No podemos saber exactamente cuándo llegó, pero sí, cuando empezamos a verlas nos dimos cuenta, y cada vez hay más, y son un problema para los cultivos, para los huerteros sobre todo. Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Siempre pasa, ¿no?, con las razas de animales que no son autóctonas, a veces, como pasan los castores en Tierra del Fuego, que invaden y causan estragos en el ecosistema porque no está preparado para recibirlo, no tienen depredadores. En ese caso, ¿qué sucede con esta especie de caracoles? Y por el momento lo que estamos viendo, no sabemos es difícil medir la invasión, digamos, todavía no está considerada como una especie invasiva. Se tienen que dar ciertas condiciones para que sea invasiva, pero sí, ya estamos viendo que, sobre todo los huerteros, nos dicen que les comen las lechugas, o sea, empieza a ser un problema, ¿no?, en los jardines y en las huertas. Por lo menos por el momento no las vemos más allá de esos ambientes. Claro, yo me acuerdo que cuando convocaron a una investigación que ustedes hicieron, que están haciendo, sí, preguntaban en qué lugares de Bahía Blanca encontraban esta especie de caracol, que es la que tiene una forma de conito para arriba, sí, y eran en todos lados, ¿no? Yo vivo cerca del Parque Independencia y están. Están por todos lados, mismo. Julia Pizá, una investigadora que trabaja en el laboratorio, hizo un trabajo muy interesante con ciencia ciudadana, que es hacer participar a los ciudadanos que no hacen investigación, claro, a esos ciudadanos que participen en la investigación, y desde todo el país le empezaban a mandar lugares de diferentes puntos del país donde observaban a Rumina en sus jardines, y así ella pudo estudiar cuál es la distribución de este caracol en todo el país, y la verdad que es súper amplia, mucho más amplia de lo que creíamos. Así que está en muchos lugares. Y la diferencia con el caracol común es que el caracol común come plantas en general y ellos son... Es otra especie y tiene otros requisitos, ¿no?
Bueno, también en la huerta el caracol común puede llegar a ser un problema. Claro. Pero bueno, que son especies diferentes y tienen otros requisitos y seguramente coman otras cosas. ¿Y por qué cuando llueve se los encuentra más a los caracoles? A los caracoles se los encuentra cuando llueve porque son especies, a pesar de ser terrestres, los caracoles tenemos caracoles marinos, ¿no? Cuando vamos a la playa los vemos. Tenemos caracoles de agua dulce que viven en los arroyos, en las lagunas, que viven sumergidos, ¿no? Bajo el agua, y después tenemos caracoles terrestres. Esos caracoles terrestres viven no necesitan del agua de vivir en una laguna, en un arroyo, pero sí necesitan cierta humedad. Entonces cuando llueve el suelo se llena de agua y los caracoles salen en busca de esa humedad, se sienten como más libres, por decirlo así, y entonces por eso se hacen como más evidentes cuando llueven. Claro. Seguramente salgan a alimentarse, no es que no están cuando no llueven, pero seguramente deben estar en lugares más húmedos, debajo de las hojas, en otros lugares donde sí se mantiene la humedad, digamos, y cuando llueve se hacen visibles para el ojo humano, digamos. Claro, y vos decías al principio que eran seres sintientes y que se pueden comunicar entre ellos también. Claro que sí, claro que se comunican entre ellos, sí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con estos bichos y a veces los ponemos, con los diferentes tipos de experiencias que hacemos, los juntamos y se reproducen entre ellos, o sea, claro que como tantos otros organismos se comunican, sí, claro. Bueno, y era también para invitar, viste que se viene la Semana de la Ciencia, seguramente organicemos, porque claro a las escuelas, a los chicos les encanta esa experiencia. A mí me encantó ver cómo le dan de comer en la boca a los caracoles que organizaste vos, Pilar, y todo tu equipo. Fue increíble y seguramente se repita este año, así que bueno, les decimos que estén atentos, ¿no? Las escuelas para anotarse y para invitarlos a visitar el CERSOS y el CONICET y ver toda esta investigación tan interesante. Sí. Está buenísimo que toda la comunidad se pueda acercar a los institutos de investigación para contarles lo que hacemos, para que puedan conocer cómo son los institutos, no solo pensando a futuro en vocaciones científicas, sino para todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Y ustedes también trabajan con otros, porque vos decías que son del Mediterráneo, con investigadores de Francia, ¿puede ser? Sí, nosotros hicimos unas estadías bastante largas allá en Francia, en el sur de Francia, en Montpellier, una ciudad que se llama Montpellier, y ahí trabajamos en genética y ecología evolutiva durante bastante tiempo, y bueno, ahora ya estamos de vuelta acá y con ganas de aplicar todo lo que conocimos allá, ¿no? Genial. Bueno, Pilar, te mando un abrazo grande. Bueno, gracias. Y gracias por atendernos acá en la Radio Bus. Gracias a vos, nos estamos viendo. Un abrazo. Bien, estamos escuchando los primeros acordes de una versión de Queen, un tema de Queen que es Fat Bottom Girls, donde la noticia de la semana fue que censuraron una canción de Queen después de tanto tiempo. La censuraron porque hay una plataforma para niños que se llama Yoto, donde suben distintas canciones dedicadas para que los chicos puedan escucharla. Y hay un disco que es muy importante de Queen, que son los grandes éxitos, que se tratan de los temas más famosos de Queen de la década del 70, que tiene unos temazos como We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, Killer Queen, todos clásicos, uno más clásico que otro. Hasta que queremos escuchar este tema y no sale. ¿Por qué no está el Fat Bottom Girls? Decidieron censurarlo. ¿Por qué decidieron censurarlo? Porque el título significa chicas de trasero grande, Fat Bottom Girls, entonces puede llegar a herir alguna que otra susceptibilidad, puede ofenderse a alguien, entonces lo censuramos, lo sacaron. Los dueños de la plataforma dijeron lo sacamos. Esto generó una ola de rechazo. ¿Cómo puede ser? Las cuestiones morales actuales y todo el movimiento de la cancelación significa que se puede cancelar cualquier cosa, incluso un tema musical por el título, porque igualmente convengamos que las letras de Queen son para
personas adultas, si bien no utilizan palabras, insultos, sí tienen una complejidad que no es para niños. Pero entonces no se puede escuchar todo el compact, no un tema en especial porque no les gusta el título. Me hace acordar mucho a lo que pasó con el personaje Apu de los Simpsons. Creo que todos conocemos a los Simpsons, que lo que hacen es hacer una sátira de los personajes, satirizar personajes comunes, o sea, es una exageración. Era una familia norteamericana exagerada, con el padre de familia y demás, con la mamá que es ama de casa, con los hijos, uno que es revoltoso, otra que es muy estudiosa, una bebé, y demás. Tiene todos personajes que exageran sus características. Hasta que el dueño del supermercado es un indio que se llama Apu. Hubo un comediante de la India que vivía en Estados Unidos, hizo un documental que se llama El problema con Apu, porque él tenía un problema porque consideraba que los discriminaban por ese personaje de la televisión. Hizo todo un movimiento. ¿Y qué hicieron los productores de Los Simpsons? Eliminaron a Apu. Apu no está más en las últimas temporadas. Se dieron a esta superioridad moral que les planteaban, lo cual es terrible, porque una serie que tenía un contenido totalmente complejo. Me acuerdo cuando era chico lo veía a Los Simpsons y decía, tiene 1 o 2 mensajes que te deja cada capítulo. Estaban tan buenos, pero después bajaron. Desde la temporada 14 bajaron Los Simpsons cuando cambiaron las voces latinas. Pero allá también dejó el autor Matt Groening dejó de involucrarse en los capítulos y ya son una caricatura de sí mismos, una copia de sí mismos, y van por la temporada 30 y pico, es increíble, pero no tienen gracia. Muy poca gente los sigue mirando, por lo menos de los que miraban antes, pero siguen manteniendo su público actual, quizás no tan comprometido. Entonces esto lleva a... ¿Cuál fue el resultado de esto? La conclusión es que en esa plataforma de música para niños, el disco de Queen es el más descargado. A los chicos les encantan. A mi hija Eva de 4 años le encanta Queen y se pasa cantando los temas porque son hermosos. Entonces vamos a escuchar el tema. Bien, esto es Queen con Fat Bottom Girls, un clásico de los grandes éxitos. Y se viene la primavera, ya saben que se viene la primavera y acá siempre festejamos la primavera en Bahía Blanca, en Montehermoso también. Ya se anunciaron las bandas, es un clásico donde vienen bandas de rock. En su época venían las mejores bandas de rock, las más convocantes. Este año, Montehermoso, la banda más grosa que viene es Santiago Motorizado, que es el cantante de Él mató a un policía motorizado. Dicen, che, ¿toca los mismos temas? No toca los mismos temas. Hay temas que toca, por ejemplo, el cover de Cristian Castro que pasamos la otra vez, la canta él y no la canta la banda. O algunos temas individuales, pero bueno, es una alternativa a venir solo. También se confirmaron las bandas que van a venir a Bahía Blanca, porque en Bahía Blanca también se festeja en el Parque de Mayo el Día de la Primavera, que es antes, porque cae jueves 21, así que el fin de anterior, el 16 y el 17, van a tocar Guasones el domingo y el sábado Non Palidece. 2 bandas que están bastante buenas para ir a verlas, así que ahí vamos a estar. Me acuerdo siempre que el Parque de Mayo se llena en primavera y realmente está para darse una vuelta. Está muy bueno la movida que hay en Bahía Blanca de ferias. Eso sí es un acierto que decimos del gobierno, de la gente en realidad que las organiza. No es necesario destruir un parque o destruir una plaza para poner puestos fijos de ferias, sino que hace falta montar una feria ambulante y desmontarla. Así sucede en el Parque Boronat los fines de semana, que está buenísimo. En el Paseo de las Esculturas, en el Parque de Mayo, las ferias de Bahía Blanca están muy buenas, entonces se los recomendamos. Y vamos a irnos con una banda que va a venir para la primavera, que es de reggae, que tiene un disco nuevo, que tiene un video que se los recomiendo, que se llama Todo Pasa, donde baila el protagonista por distintos lugares de Buenos Aires con unos colores impresionantes. Así que nos vamos con Todo Pasa, espero que tengan un buen fin de semana y nos vamos la semana que viene con este programa.